Bueno, muchachos, hola, ¿cómo van? Mi nombre es Felipe Quiroz. La idea de este espacio, junto con los muchachos del FEDE, es que tengamos un lugar abierto para hacer preguntas, literalmente las que se nos ocurran, sobre la industria del desarrollo de software, sobre cómo pasar de ser egresado a tener una buena posición, un rol de liderazgo específicamente, si no recuerdo el título, dentro de una empresa como es el ejemplo de Globant, como para darles un contexto de lo que yo hago en este momento. En realidad hasta hace como 2 semanas por todos estos problemas del COVID, tenía a cargo del proyecto de ESPN para Latinoamérica dentro de Globant. Duramos 2 años con ese proyecto, un proyecto de aproximadamente unas 35 personas a mi cargo específicamente. También dentro de Globant hago parte del equipo de reclutamiento, es decir, si alguna vez aplican allá, puede que yo les haga la entrevista técnica. Y también hago parte de un grupo de front-end developers los que nos encargamos de hacer talleres como bootcamps eh, y charlas a nivel de Globant y para agentes externos. Ese sería como el contexto. Espero poderles ayudar un poco en las dudas que puedan tener. Valeria creo que tiene ahí a mano unas preguntas que han estado mandando y te doy la palabra para que comencemos. Claro que sí. La primera pregunta es, pues según los comentarios de la página de Instagram, ¿cómo es manejar un equipo entre diseñadores y desarrolladores? ¿Cómo logra que se conecten entre ellos? En realidad creo que nunca he tenido mucho un problema entre las dos cosas. Creo que me voy a quitar las gafas que brillaban bastante. Creo que nunca he tenido un problema fuerte entre diseñadores y desarrolladores. La verdad, una de las claves de los equipos es, o al menos al liderarlos, es hacer foco en el mood y en el clima laboral que se pueda tener. Todo el mundo está a fin de cuentas lidiando o luchando porque un proyecto salga a flote. Todo está a cargo de todos y es responsabilidad de todos que estemos alineados. Por ende, nunca he tenido como un problema más allá o un problema fuerte para hacer que un diseñador y un desarrollador se lleven bien. Todo el mundo debería entender el proyecto como suyo y, y creo que es una buena labor de un líder, hacer que todo el mundo tenga cierta identidad con los proyectos y que por ende quiera lo mejor para ellos y se busquen herramientas útiles para todos o puntos medios si es que alguno no se siente conforme o cómodo con lo que se está trabajando. ¿Qué hacen para obtener la mejor decisión en equipo? Uy, bueno, hay muchos tipos de decisiones, hablando a nivel de liderazgo. Un tipo de decisión son las decisiones que le competen a los administradores del equipo y esas, si bien se comunican, no se debaten demasiado porque o no hay tiempo o en realidad no son, por decirlo así, competencia de todo el mundo. Entonces comencemos por las otras que son como de las decisiones de equipo y creo que ahí lo más importante es la comunicación entre todos, que se plantee un problema, que todo el mundo entienda el problema que se quiere resolver y que por ende todo el mundo participe, que todo el mundo pueda estar de acuerdo con lo que se va a implementar, con lo que sea que se está definiendo. Algo muy importante ahí también son estas reuniones llamadas de retrospectiva. Las reuniones de retrospectiva, como para los que no conozcan mucho este tipo de reuniones, sobre todo las de un framework que se llama Agile. Agile y Scrum son metodologías de trabajo que se utilizan en la industria de software, las cuales tienen unas reuniones cada cierto tiempo. Ese cierto tiempo suelen ser 2 semanas o algo similar, que son los denominados sprints. Los sprints son espacios de tiempo en los cuales uno se compromete a entregar un trabajo, se compromete a entregar unos features o cualquier asignación
que se determine para ese espacio de tiempo, y al final de ese lapso de tiempo, uno suele reunirse con el equipo y decir, bueno, ¿qué sucedió bien? ¿Qué no estuvo tan bien? ¿Qué se puede mejorar? Y es un momento en el que los buenos equipos, al menos, o los que ya tienen como una cultura de autoevaluarse, eh, pueden hablar de estas cosas a mejorar, pueden llegar a acuerdos, pueden identificar como definitivamente le amarramos con esto no se debe hacer, tenemos que mejorarlo, y creo que es una buena oportunidad para tomar decisiones en equipo. Por fuera de ello, y hablando ya como a nivel de líder, creo que la mejor medida que un líder puede tener es una decisión que no le dé pena comunicarle al equipo. Si te da pena comunicarlo al equipo, probablemente hayas hecho algo no tan bueno. Em, ¿Cuál ha sido uno de los retos más grandes que se te ha presentado a lo largo de tu carrera y cómo has logrado superarlo? ¿Cuál ha sido uno de los retos? Hmm, creo que los retos más importantes, las cosas más complicadas con las que he tenido que lidiar, probablemente sean a nivel personal dentro del trabajo. Me refiero a que, a fin de cuentas, uno está trabajando con personas, con gente que siente, con gente que tiene opiniones, con gente que puede o no llevarse bien, y que a fin de cuentas todas las decisiones que uno tenga van a estar como, van a tener una repercusión en ellos. Para darles un ejemplo, hace poco no, hace ya unos 6 meses, teníamos dentro del equipo desarrolladores que como que no se alineaban mucho al clima laboral, por decirlo de alguna manera. Todo el mundo estaba tranquilo, o mandaba sus memes, o mandaba cualquier cosa, y todas esas personas como que se sentían bien dentro de ese clima, cosa que es muy importante, pero había uno, tal vez dos, que como que no pegaban bien con eso y antes iban en contravía, y en ese momento hay que llegarles a ellos, hay que hablarles, hay que hacerles caer en cuenta que si bien puede estar bien su opinión, tal vez ese equipo no sea el mejor para ellos. Es mucho más fácil hacer que una persona se adapte a 15 que 15 se adapten a una o dos. Y si el equipo tradicionalmente venía trabajando así, no hay por qué cambiarlo. Entonces, ese tipo de conflictos en donde uno tiene que hablar con personas, donde uno definitivamente tiene que evaluar el impacto que vaya a tener, sea en su, sí, en sus expectativas del proyecto, o en su carrera a largo plazo, porque en algún momento que yo saque una persona de un proyecto, pues esa persona definitivamente va a quedar con un registro de que se le sacó de un proyecto por una razón. Entonces, todo ese tipo de cosas son difíciles a nivel laboral. A nivel técnico siempre habrá desafíos, siempre habrá cosas que uno no conoce, que tiene que aprender, que tiene que investigar, pero definitivamente las más difíciles son las que tienen que ver con las personas. Y hace poco también con esto del coronavirus y este tema, al menos el 50% de los proyectos que teníamos dentro de un cliente lo cerraron. Lo cerraron de un momento a otro porque el cliente necesita proteger económicamente eh, pues su estatus, y, y nosotros nos tocó entrar a hacer movimientos que no nos sentíamos orgullosos ni nada, pero era por mantener a ciertas personas, por mantener la estructura, por intentar pensar a futuro qué nos iba a servir para que todos esos proyectos volvieran a poder abrirse en algún momento. Y era como preferir unas sobre otras personas, y fue sumamente pesado a nivel personal, porque vuelvo a lo mismo. Estamos hablando de personas que tienen familia, personas que tienen casa, hijos.
Entonces, se van a sentir en peligro de perder su trabajo, cualquier cosa. Entonces, creo que a manera de manager, esa es una de las cosas más complicadas. La parte técnica siempre uno la va a poder solucionar de alguna manera. Sí, creo que hasta ahí. Entiendo. Otra pregunta que nos hacen es, en pro de la empresa, ¿ustedes aprenden nuevas tecnologías, así sea mayor esfuerzo? O sea, aprender tecnología, sí, definitivamente. En pro de la empresa, creo que se está viendo desde un ángulo que no es, y es que, vamos, para la empresa, puntualmente hablemos de Globant. Globant es en realidad unos 5 fundadores más una junta directiva. El resto, si bien trabajamos para Globant, no lo somos, y todo lo que nosotros aprendamos en algún momento se va a ir. El código que nosotros hacemos se lo vamos a entregar a un cliente, y lo que nosotros aprendamos, a fin de cuentas, se va con nosotros. Entonces, creo que aprender para una empresa es una forma extraña de verlo, pero no, definitivamente todo lo que aprendemos, o todo lo que al menos yo aprendo, avanzo, actualizo, todas las charlas que uno puede llegar a dar, como por ejemplo abrir estos espacios, son cosas que te enriquecen o te hacen crecer profesionalmente como individuo. Si bien en algún momento puedes estar haciéndolo para aportar a la empresa o a su buen nombre, todo lo que uno aprende, uno se lo lleva. Y por ende no le veo un momento donde uno tenga que aprender algo o exclusivamente en pro de la empresa. Tal vez en tecnologías que ya no se usen, en tecnologías viejas, sea un poco tedioso, pero más allá de un mal rato aprendiendo algo que tal vez no te sirva, definitivamente es una experiencia, es algo que si existe es porque alguien se lo inventó, si está siendo usado e implementado en un proyecto, debe haber alguna razón por la que sí o por la que no, y eso nuevamente vuelve a ser experiencia y vuelve a ser conocimiento y vuelve a ser criterios que uno se va a llevar en la cabeza, que te van a servir como profesional, que van a hacer que vos tengas nuevas razones para afirmar conceptos que tenías o definitivamente rechazar cosas que creías que no deberían ser. Entonces, no le veo como algo que sea únicamente en pro de la empresa, sobre todo con lo que concierne a aprender nuevas tecnologías. Puede ser un mayor esfuerzo, que digamos, en este momento, mi especialidad es React. Yo no conozco demasiado Angular. Si me pasan un proyecto de Angular, bueno, voy a tener que hacer el esfuerzo de conocer Angular, pero es algo que me va a quedar únicamente a mí. Entiendo. Marcela Bernal nos pregunta, ¿cuál o cuáles son tus herramientas favoritas para organizar el tráfico y las tareas de tu equipo para optimizar los procesos gráfico web y viceversa? Ok, bueno, herramientas favoritas para organizar tanto diseño como desarrollo, ¿te entendí? Sí, para organizar el tráfico y las tareas de tu Gráfico. equipo para optimizar los procesos gráfico web y viceversa. Ok, listo. Entonces, comencemos. Por tráfico te entiendo organizar flujo de tareas. Flujo de tareas, usualmente, bueno, uno siempre tiene boards. Los boards dependen mucho de lo que tenga el cliente. Las empresas como Globant, que son vendors de tecnología, o sea, son gente que presta servicios de casa de software, usualmente no tienen mucho poder de decisión al respecto de qué se usa y qué no. Principalmente porque la mayoría de herramientas que se usan a gran escala tienen costo y el cliente ya pagó por algo o ya tiene proyectos andando. Son escasas las posibilidades de decidir. Ahora bien, lo que comúnmente se usa
es para organizar el flujo de trabajo siempre, bueno, comúnmente se usa Jira. Jira es un programa de Atlassian. Es una suite enorme en la cual uno puede crear tickets de tareas por hacer, puede crear boards para manejar esas tareas en distintos estados, puede vincularlas con otras aplicaciones de Atlassian, para manejar Git, por ejemplo, para manejar Continuous Integration, para manejar muchas otras tareas. Hasta donde yo tengo entendido, no tienen algo que integre la parte de diseño, la parte de UI, UX. En este momento lo que más he visto usar es un software que se llama Redlines y otro que se llama Zeppelin, que es creo que el más popular. Y eso nos va a dar la integración como entre UI, UX y el Web Development. Pero vuelvo e insisto, esos son decisiones mucho del cliente, que si bien uno puede hacer sugerencias, los que van a determinar la implementación o no son ellos, basados en los costos que puedan tener. Favoritos, me gusta mucho trabajar con Zeppelin, es bien usable, es bien amigable, tiene muchas herramientas que te dan todos los criterios y para esas páginas que pretenden, y digo pretenden porque usualmente es una utopía, hacer este tipo de desarrollo pixel perfect, donde el diseño y la implementación en la página tienen precisión de píxeles. Es útil, es muy útil. Sin embargo, he encontrado muchos proyectos, hasta el caso de ESPN, donde los requerimientos son un PDF con cómo se debe ver. Vos ya tenés la librería de componentes lista para implementar y simplemente se incluyen y ya está todo, por decirlo así, creado. O si hay una discusión será mínima, como ve, quiero un poquito más de espacio aquí porque el diseñador lo vio y prefirió hacer un cambio. No es algo que suela dársele demasiada relevancia, pero definitivamente hay mejores formas de hacerlo. Zeppelin me parece la más común y la más usada, la que entrega mayores beneficios. Sebastián Restrepo nos pregunta, ¿cuáles son tus tecnologías favoritas para el desarrollo web? Tecnologías favoritas, uy, ahí nos podemos quedar bastante tiempo. Mi lenguaje favorito de programación siempre va a ser JavaScript. Desde hace mucho tiempo dije que ese iba a ser mi favorito, aunque comencé a programar en Java. No sé si los que en este momento puedan estar en diseño de medios interactivos recordarán Processing, pero sí, eso era un lenguaje basado en Java. Pero es JavaScript. Después de eso, JavaScript, su mayor utilidad es la web, no es su única, pero definitivamente serán las web applications, por ende eso viene acompañado de HTML, CSS. Saliendo de esa parte básica, como ya lo había mencionado, React es mi librería favorita. Por cierto, recuerden que React no es un framework, es una librería, por si lo preguntan en alguna entrevista. Spoilers. Después de eso, ahorita hay un trend sobre hacer styled components que incluyen CSS dentro de componentes React. Es bastante bueno. La encapsulación mejora muchísimo. Utilizar SAS definitivamente para los CSS. Crear web components si es necesario. Y con web components me refiero a que hay formas de crear tus propios tags HTML con todo su comportamiento personalizado. Si vamos a hablar de Git, la verdad creo que siempre voy a preferir Bitbucket, pero pues eso ya va mucho en gustos. También me gusta usar mucho GitHub, es como el padre de todo. Cuando quiero hacer códigos así de fin de semana o probar cualquier cosa rápido, siempre mi favorito va a ser CodePen. CodePen es una aplicación web que te da un runtime para escribir código y te muestra live lo que estés haciendo, tanto HTML, CSS como JavaScript. Te da la posibilidad de incluir librerías ahí también. Y a pesar de que no me vean tanto los ojos, me voy a poner las gafas que duele un poquito todavía la pantalla. Estaba en CodePen. Por fuera de CodePen también hay otro que se llama codesandbox.io.
es muy chévere por cuando uno tiene que manejar dependencias porque tiene, a pesar de ser una web application que te va recargando en vivo todo, tiene un directorio de archivos en el cual uno ve y efectivamente todos los imports, cosa que no tiene CodePen. Lo básico que se utiliza dentro de un equipo regularmente es Slack. Hay algunos que utilizan HipChat porque está vinculado con Atlassian, que es el que hizo Jira. Entonces, como por ese lado se integra más fácil, pero Slack tiene formas de integrar Jira y cualquier otra aplicación como GitHub, por ejemplo. Cuando estamos hablando de continuous integration, creo que mi favorito siempre va a ser Jenkins, es el que tiene más formas de personalizar. Sin embargo, TeamCity es muy bueno. Mi IDE es Visual Studio Code. Creo que se ha ganado un buen lugar. Es una, en mi opinión, una de las pocas cosas bien que hizo Microsoft. Por otro lado, JetBrains tiene este WebStorm, es bastante bueno. No lo he usado tanto, en algún momento le daré su oportunidad. Y no sé, creo que si en los comentarios tienen alguna pregunta específica sobre alguna tarea, creo que esos son los que se me ocurren hasta el momento. Juan López pregunta, ¿tienes dentro de tu equipo personas que han aprendido de forma autodidacta? En otras palabras, personas que no necesariamente estudiaron una carrera universitaria, pero conocen de lenguajes de programación. Hace poquito vi una estadística de Globant que el 20% de todas las personas que trabajan ahí no tienen un título universitario. Entonces, si bien no es algo que yo estoy muy informado sobre mi equipo puntualmente, porque creo que sería una pregunta un poco ruda decirle si te graduaste o no antes de incluirlo en tu equipo. Sé de primera mano que hay muchos que no tienen una carrera universitaria. Las empresas de desarrollo de software o en ese gremio, la verdad, suele ser muy meritocrático el ingreso al menos a la empresa. Es decir, te hacen una entrevista técnica si la pasas bien, si no, no entras. Si tenés título, bien, está muy bonito, pero si no pasaste la entrevista, no pasas. O, bueno, lo otro que puede suceder, y creo que eso es algo que le sirve mucho saber, es que en la mayoría de casos, la entrevista, al menos la de Globant, no es que no se pase, sino que uno queda dentro de un seniority que no hay vacantes. No sé si, al menos vos, Valentina, es claro el concepto, Valeria, ¿es claro el concepto de seniority? En mi caso, no ¿No? sé los Bueno, espectadores. no, entonces explícame un poquito. Con tu ejemplo ya, ya me basta. Los seniorities son estos rangos, por decirlo así, que las empresas eh, tienen para dar, por decirlo así, la categoría del desarrollador. Es esto que uno conoce como un junior developer, un senior developer. ¿Sí? Eso es lo que se llama un seniority. Las empresas las manejan de maneras muy distintas. Por ejemplo, sé que en Bellatrix lo manejaban por niveles. Entonces eran como un desarrollador nivel 1, 2, 3, 4. Globant tiene muchísimos, porque al tener tanta gente, pues necesita como una mejor forma de distinguir esos pequeños matices. En Globant uno puede comenzar, o hay seniorities desde un trainee, que es una persona que apenas está aprendiendo a programar, pasa por junior, junior advanced, semi-senior, semi-senior advanced, senior developers, software designers, arquitectos de software, technical masters y creo que ya. De en adelante ya son como más roles que seniorities. Entonces, todos estos niveles es lo que es para lo que la entrevista técnica es.
Entonces, uno a través de las preguntas que le vaya haciendo el candidato, uno dice, oh, este chico es un junior, está comenzando, o definitivamente no llega a junior, sino que es un trainee porque está aprendiendo apenas cómo se hacen las cosas, o ya tiene algo de experiencia, entonces es un junior, junior advanced, ya tiene mucha idea, entonces puede ser un semi-senior, semi-senior advanced, ya es alguien que sabe de verdad cómo hacer las cosas, entonces es un senior developer. Bueno, de ahí en adelante ya son cargos o roles senioritis, para utilizar el término, en los cuales no solamente se van a desempeñar como desarrolladores de código, sino que además pueden hacer planeaciones de aplicaciones, pueden participar en preventas de Globant, es decir, un cliente viene y les dice como, tengo esta idea, por favor necesito saber cuánto se podrían demorar, entonces ya es donde entran los software designers, arquitectos de software, a decir, bueno, esto se debería solucionar de esta manera, y la implementación de eso en promedio o en teoría debería durar más o menos esto otro. Esa es la parte de señoritis. Sebastián Restrepo pregunta, antes de entrar a la industria, ¿conocías las metodologías Agile? ¿Te pareció difícil adaptarte a trabajar de esta manera? ¿Por qué crees que funcionan los sprints en Scrum? Ok, listo. Entonces, la primera pregunta, no tenía ni idea que eso existía. Yo llegué a Globant, la verdad, bastante novato, bastante novato. Fui aprendiendo sobre la marcha. No, no me costó trabajo el comenzar a utilizarla, me costó trabajo tal vez entender el porqué de las cosas o el porqué de ciertos procesos. Pero en principio, o para decir un poquito como de qué estamos hablando, porque si yo no lo sabía, no debo esperar que todos los 30 y tantos aquí presentes lo sepan. Agile Scrum son unos frameworks, se denominan frameworks, que sirven para organizar la manera de trabajar en las empresas, bueno, la mayoría de empresas de software utilizan. Los principios básicos es trabajar por sprints, que son, como lo dije ahorita, son espacios de tiempo determinados, usualmente 2 semanas, por ejemplo, y tienen varias ceremonias, o sea, reuniones en el proceso. Una de las ceremonias es, por ejemplo, planear tu sprint. Otra de ellas es la que les comentaba, que es la retrospectiva. Hay muchas otras en la mitad, pero no entremos tanto en detalle. La idea es que dentro de ese sprint uno se comprometa a hacer cierta cantidad de trabajo, a completar ciertos features o ciertas, ¿cómo explicarlo en otras palabras? Sí, ciertas partes de la aplicación, y dentro de ese marco de tiempo, si uno se compromete, uno lo debe entregar. Ahorita, todo puede pasar, uno puede no terminarlo, eso se denomina un carry over porque se va para el siguiente sprint, pero no es complicado, y el beneficio directamente va a ser, primero, que el orden de trabajo va a aumentar mucho, porque todo el mundo sabe qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se debe hacer y en qué está cada quien. Como todos esos trabajos, esos pequeños trabajos van moviéndose dentro de un board, uno sabe si ya se comenzó, si no se ha comenzado, si ya está listo para revisión, si ya está en proceso de calidad, si ya se cerró y por ende algo de lo que dependía ya lo puedo comenzar. Hay muchos beneficios, y el final de este sprint es que definitivamente una aplicación que va a durar 1 año haciéndose, por ejemplo, la gente que está a su cargo o la gente que está pagando como el cliente para que uno haga esa aplicación, cada 2 semanas va a tener resultados, cada 2 semanas va a tener un entregable o algo que él puede ver funcionando. Por ende, se evita esto de durante 8 meses no hicieron nada y en 2 meses lo hicieron todo a la carrera y por ende probablemente a las patadas. Entonces, es una forma mucho más organizada de trabajar que, bueno, podría seguirles hablando, pero creo que es una charla de 1 hora entera hablar de Agile y de Scrum. Pero definitivamente sí, es muy beneficioso. No es tan difícil comenzar a implementarlo y no lo conocía antes de entrar a Globant.
Nos preguntan por Instagram, ¿cómo aprendiste front-end? ¿Ensayo y error o a través de cursos? Creo que, bueno, a través de cursos definitivamente no, o sea, como un curso formal, no. Cuando yo estaba como en sexto semestre, creo yo, había una materia que no sé si exista, pero era la parte de programación web. La daba un profesor que siempre le voy a estar muy agradecido, se llama Héctor Mejía. Él me llevó a trabajar en una empresa donde él estaba. Dijo, necesito a alguien que quiera trabajar en vacaciones y es como que entender las cosas, camina y querer. Yo, bueno, listo, me fui a trabajar allá, hice una página de un colegio. Desde entonces no me quedó muy bien, porque nada más había visto una clase de programación web y el resto era como ir, preguntarle e inventarme lo que pudiera. Ahí comencé en eso. Después mi proyecto de grado necesitaba JavaScript porque era una aplicación para iOS, pero estaba hecha con Córdoba, si mal no recuerdo, y la interfaz era una interfaz HTML5. Entonces me tocó seguir aprendiendo JavaScript. Después de eso estuve en mi práctica. La práctica, además de otras cosas, también tenían que hacer ciertas páginas y hasta usar PHP. Perdón si a alguien le gusta. Eh, entonces también estuve metido en cosas de HTML, en cosas web en general. Después de eso, tuve una startup que fracasó, pero en el startup tuvimos ciertos clientes y los clientes pedían, en ese entonces estaba muy de moda hacer WordPress y CMS, o fue el boom de esa tecnología, entonces había que integrar también HTML, CSS, JavaScript, PHP nuevamente. Y después de eso sí entré a Globant, entonces como que la vida me fue dirigiendo hacia allá. Y cuando estaba saliendo de lo de esto de startup, dije, a fin de cuentas, yo soy un diseñador de medios interactivos. La interacción de los usuarios está mucho, mucho por aplicaciones web, al menos en ese momento. Eh, Era como la mayor parte. Y dije, bueno, ¿por qué no quedarme acá? Que a fin de cuentas, probablemente mi experticia vaya a ser bastante útil en este mundo. Entonces, nunca tuve como un proceso formal más allá de la clase de programación web que vi en ICESI. Y ya dentro de Globant fue autodidacta. Hay dos libros, Effective JavaScript de O'Reilly y JavaScript Design Patterns, también de la misma editorial. Hay otro libro que se llama You Don't Know JavaScript, definitivamente deberían leerlo, el que quiera estar en el mundo de desarrollo frontend. Y creo que aparte de eso, no, todo ha sido ensayo y error y jugar con tutoriales y aprender por tu propia cuenta qué es lo que hacen las cosas. Entiendo. Te preguntan también, ¿cuál es el plus que tiene un diseñador de medios a la hora de ejercer front-end respecto a un ingeniero? Bueno, no sabría cómo decirlo con respecto a un ingeniero, porque la verdad no estoy familiarizado con, con cómo le enseñaron, pero lo que yo he podido ver, o la mayor diferencia que al menos yo tengo con otros, es que uno entiende integralmente las aplicaciones. ¿A qué me refiero? Dentro del proceso de diseño de medios interactivos, nosotros vemos clases de Human Computer Interaction. Sabemos cómo las personas, o sabemos cómo hacer una prueba de usuario, sabemos que las aplicaciones que nosotros hacemos a fin de cuentas, una persona los va a usar y qué criterios deberíamos seguir para hacerlas más amigables o mejores en algún sentido. Entonces, ya estamos familiarizados con productos. Además, tenemos nociones y la verdad no estoy enterado cómo ha avanzado el currículum, pero en muchos casos muy avanzadas de user experience. Tenemos fundamentos de diseño. Después, si decidimos ser frontends o programadores, sabemos de esto. Y una cosa muy importante que debe tener un frontend developer es no quedarse en el frontend y no pensar que lo único que yo necesito saber es JavaScript, sino entender el desarrollo de software como un conjunto y por ende estar
enterado de qué es un backend, de qué es un endpoint, de por qué me van a entregar datos, cómo me los van a entregar, de por qué una cosa se puede, por qué no. Y eso va a hacer que definitivamente vos conozcas el proceso desde casi la infraestructura, si te interesó hasta allá, hasta el producto en sí. Ese entendimiento general te ayuda a que vos puedas comunicarte con cualquier parte del equipo y seas un jugador muy importante en el rol si de verdad querés serlo, tengas la capacidad y los conocimientos para hacerlo. Hace poquito me pasó que estaba hablando con mi diseñadora y ella me decía, oye, ¿cómo te gusta esto, esto, lo otro? Y yo fui y fue mi reacción natural, porque yo sé manejar Illustrator, Photoshop. Me senté y dije, ve, ¿qué opinas si lo hacemos por este lado, por lo otro? Me preguntó, ve, ¿vos sabes manejar esto? Y yo, sí. Entonces, como que tenés un lenguaje para comunicarte con cualquier persona, porque tenés un entendimiento muy redondo, muy completo de todo lo que es una aplicación, o al menos así lo puedo ver yo. Nos pregunta Jonathan Castro, un diseñador que quiere profundizar profesionalmente en UX, UI y no tiene experiencia sobre el código, ¿qué debería aprender primero? Bueno, voy a partir de la premisa de que no necesitas saber de código. Es decir, hay roles de UI y UX dentro de la industria. De hecho, pongámosle una chincheta, un rol que se llama Business Analyst o BA dentro de la industria, que también es bien importante. Ahorita lo podemos discutir. Me parece útil para los diseñadores de medios interactivos. Pero entonces, asumiendo que el UX quiere meterse dentro de programar, creo que lo más importante es saber HTML y CSS. ¿Por qué? Porque es lo que va a jugar o va a hacer integración con su conocimiento. Es decir, yo hice una maquetación o hice un wireframe, un flujo de interacción de cierta aplicación y lo quiero poner al menos en una página estática. Entonces lo puedo ver ahí, ver o jugar con las propiedades CSS, ver qué se puede, qué no. Y si el desarrollador a fin de cuentas te dice, no, eso no se puede hacer, ustedes les dicen, mire, yo lo hice acá. Entonces creo que ese es el mayor beneficio. Después, si se quiere meter en JavaScript, puede ser útil como para volverse conocedor o para entender un poquito la tecnología, pero no es necesario. Si desde el perfil de UX UI no es para nada necesario. Tal vez si quieren hacer lo mismo, como que el desarrollador les diga que no se puede y ustedes les digan sí, sí se puede y así se hace, lo pueden llegar a entender. Pero lo más importante es conocer HTML, CSS. Para eso, en HTML es muy bueno entender lo conocido como semántica. Y otra cosa que está muy importante últimamente es un concepto llamado accesibilidad. La accesibilidad es todo lo que tiene una página web para poderse usar por personas con limitaciones. Limitaciones visuales, son ciegos, entonces necesitan escuchar lo que hay en una página, o limitaciones cognitivas, entonces la página no puede ser muy compleja de entender, si al menos la quieren hacer compatible con criterios de accesibilidad. Si el usuario ve, pero no ve bien, tienen daltonismo, cualquier cosa, entonces criterios de contraste, de, de limitaciones de colores. Hay muchas cosas que uno puede meter ahí dentro de la parte de HTML como UX, porque sí o sí la accesibilidad puede verse desde la concepción misma de la interacción. Y después en CSS, simplemente maquetación y layout sería suficiente. Conocer un concepto que se llama Flexbox, que es bastante moderno, bastante chévere. No creo que se deba meter con CSS precompilados como SAS o algo así. No lo veo necesario. Pero sí, creo que por ese lado, esos son los concepticos, al menos de HTML, CSS, que puedo recomendar. Vale, espectador anónimo nos pregunta, si quiero aprender código, ¿por dónde debo empezar? Y también, ¿cuáles lenguajes son los más usados? ¿Qué lenguajes son más usados? La verdad no tengo ni idea.
Podría tenerlo de tarea y después publicarlo en Twitter, que por cierto no utilizo demasiado Twitter, pero ahí estoy, al final les puedo escribir ahí el arroba. Hablando específicamente de JavaScript, o bueno, les puedo decir cuáles son los perfiles más buscados en Globant, que son como desarrollador iOS nativo, los Java, que son los backend, y los frontend, son como los más buscados al menos. Y hablando específicamente de JavaScript, creo que la forma más fácil de aprender es querer hacer una aplicación. Imaginártela, diseñarla vos si querés, o simplemente imagínate una funcionalidad que se te ocurra y empezar a crearla. Cuando vos estés creando, te vas a enfrentar a diferentes retos. Primero, quiero hacerla en una librería moderna. Entonces, elijo React. ¿Cómo se hace una aplicación de React? Entonces, de hecho, ya hay algo que se denomina un CLI, Command Line Interface, que se llama Create React Application. Él te crea todo un proyecto de React ya listo para usar. Entonces, ahí ya aprendiste CLI, aprendiste Create React Application. Después, cuando quiero empezar a hacer algo en React, tengo que aprender JSX y JavaScript. Entonces, empiezo por ahí. Creo JSX, JavaScript. Después de eso, necesito ya crear eventos para clics, crear todo este tipo de requerimientos que vayas necesitando en la aplicación. Te van a guiar de cierta forma en qué debes aprender. Ahora bien, pasar de hacer funcionar algo a de verdad entenderlo y volverte bueno en ello es un paso bastante grande y bastante importante. Y creo que la forma o el consejo más fuerte que les puedo dar ahí es preguntarse por qué tengo que hacer eso. Es decir, ¿por qué HTML hay que abrirle un símbolo de menor que para que funcione? ¿Por qué en CSS pongo un punto y coma al final? ¿Por qué en JavaScript si yo escribo una variable aquí la puedo acceder en otro lado? ¿Por qué si se ejecutó esta función no existía esta variable si estaba ahí al lado? ¿Por qué? Todo el tiempo preguntarse por qué es lo que les va a guiar o lo que a mí al menos siempre me ha guiado para estudiar nuevos temas. Hace mucho tiempo, o siempre me gusta dar ese ejemplo, que en algún momento me entró la curiosidad de JavaScript tiene una característica y es que es single thread. Eso significa que tiene solamente un hilo y ejecuta las cosas una después de la otra. Si es así, ¿uno cómo hace un timeout? Porque el timeout tiene que esperar, pero las otras cosas siguen sucediendo. Ahí me di cuenta que no todo en JavaScript es en realidad JavaScript, que existen otras cosas, pero esa curiosidad y ese preguntarse por qué es una muy buena guía de construir algo. Creo que esa al menos es la mejor respuesta que te puedo dar por ahora. Sebastián Restrepo nos pregunta, ¿qué tipo de decisiones debes tomar a diario como Tech Lead? Como Tech Lead, como Tech Lead uno se enfoca es en la planeación. En la planeación me refiero a qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer. Uno trabaja junto o muy de la mano con un rol que se llama Business Analyst, que si al final de esta respuesta, por favor me acordás y les cuento un poquito de eso, que son los encargados básicamente de hablar con el cliente y traernos requerimientos. Entonces, sabemos que algo se tiene que hacer. Ahora, cuando me entregas eso, yo tengo que saber cómo se debe hacer, cómo se va a hacer, si necesito algo, si esto ya está listo para empezarse a hacer o depende de otra cosa. Ahora, ¿esto se va a hacer como una unidad o debe subdividirse? Por decirlo así, hay que empezar a programar en la cabeza, saber cómo va a quedar las cosas y cómo puede ser la mejor manera de abordarse. Y después de eso, decirle a este señor que es el Business Analyst, por favor, organízame todos los tickets, que son donde van a estar escritos los requerimientos y criterios de cada una de estas tareas, de esta manera. Aparte de eso, uno siempre está involucrado en resolver algo que
está sucediendo en la aplicación, entonces estar pendiente de cualquier deuda técnica o algún bug que no se haya podido solucionar. Y finalmente, y diría que creo que la parte más importante del rol, no tanto del tech, sino del lead, como lo quieran ver, es estar involucrado con las personas. A fin de cuentas, un equipo como el que yo tenía, no eran poquitos, eran 30 personas, solamente va a funcionar bien si están bien. Si una persona está incómoda, si una persona no entiende, si una persona está molesta por algo, si una persona cree que las cosas no se las hicieron bien o le dieron una injusticia o cree que no lo estamos teniendo en cuenta o cree cualquier cosa, esa persona va a estar con malestares. Y una persona con malestares le habla a otra persona y le puede generar un malestar a otra persona o simplemente va a trabajar mal. El rol del lead en realidad se debe mucho, mucho a la gente. Y por eso yo siempre he dicho que gente que sabe mucho habrá por montones, pero líderes hay poquitos. Porque el lead de verdad no debe darle asco entrar a hablar con cualquier persona y ve, ¿qué te pasa? Por ahí estabas como que estaba diferente. ¿Todo bien? No, es que tuve un problema ahí con tal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, es que desde hace 2 meses me viene jodiendo la vida y no me deja trabajar tranquilo. ¿Cómo así? Entonces, ahí es donde primero uno se gana la lealtad de un equipo y un equipo que es leal a un líder se va a preocupar por hacer todo lo que yo no estoy haciendo, como programar a veces, por el simple hecho de que yo soy la cara y yo soy el que voy a decirle al cliente, ve, la verdad, no lo pudimos hacer. O si alguien hace algo bien, ve, él fue el que lo hizo. Yo como lead ya no necesito una visibilidad o que me vayan a aplaudir. Yo necesito es que mi gente tenga confianza, mis personas tengan confianza, mis personas se sientan bien, porque la gente que se siente bien va a hacer lo posible para que tu proyecto esté bien. Y la gente que se siente mal le va a importar un culo. Entonces, en resumidas cuentas, la labor del tech lead es programar en la cabeza, tomar decisiones y ser un psicólogo amigo, garantizar que la gente esté bien. Bueno, al parecer estamos cortos de tiempo y hay bastantes preguntas. A ver, ¿cuál podríamos...? Espectador Anónimo pregunta, ¿cuándo puedes postularte para ser un tech lead? ¿Cuándo puedes postularte para ser un tech lead? En realidad vos se lo manifestas a tus líderes actuales, son los que toman esa determinación y usualmente esas propuestas te llegan. Ahora bien, el tech lead es un rol, no es un seniority. Entonces, digamos, en este momento, yo dentro de la escala de seniorities soy un software designer y tengo un rol que es el de tech lead. Pero si este proyecto en el que voy a comenzar no sale, me puedo mover a otro y puedo no ser tech lead. Tech lead es una asignación que se te da dependiendo del proyecto. Tiene sus beneficios, tiene sus perjuicios, pero se determina dependiendo de las necesidades del proyecto, básicamente. Y usualmente eso te llega. ¿Qué necesitas? Tener muy buenos conocimientos técnicos, que tus líderes ya sepan que vas a poder programar en la cabeza y darle respuesta a un cliente. Y ya algo menos valorado es lo que hablaba ahorita, esa calidad humana que a veces no es tan valorada. ¿Qué otra pregunta? Engloban, ¿en qué tipo de equipo se divide en el trabajo? Pregunta Sebastián Restrepo. ¿En qué tipos de equipo? No estoy seguro de entender esa pregunta, pero los equipos de Globan se arman a necesidades de los proyectos. Entonces, si el cliente necesita que se le solucione el diseño, se incluye un diseñador. Si se necesita el UX, se incluye un UX. Si se necesita backend, se incluye gente de backend, frontend, project manager, technical leaders.
gente de calidad, que son un rol específico para verificar la calidad de un producto, gente de análisis de negocio. Hay muchos roles que pueden existir dependiendo de las necesidades del producto. Entonces, el punchline de Globant es que puede resolver todas las necesidades de software y por ende, si un cliente viene con un problema, nosotros vamos a tener la gente para resolver ese problema. Preguntan más ahora sobre tu proyecto de la página de ESPN. Si nos pueden preguntar, si puedes contarnos un poco sobre la experiencia de equipo como tech lead a la hora de desarrollar esa página de ESPN. La verdad fue una muy buena experiencia porque mis líderes fueron geniales, son geniales, todavía trabajo con ellos. Son personas que trabajan para personas y creo que parte de esa filosofía y todo lo que les dije ahorita de ser lead viene de ellos. Entonces fue una experiencia muy buena, fue un reto técnico muy grande porque a pesar de tener muy pocas tecnologías involucradas, solamente trabajan con React, Node, Lodash y MOEX, hay que entender toda la infraestructura que tienen dentro de la página y cómo ellos han planeado que sucedan las cosas. Ellos crearon un framework para sí mismos que quieren explotar a través de ESPN. Es una de las empresas, como cosa rara, de Disney. Entonces, dentro de Disney hay muchísimas otras empresas que también están usando eso que crearon en ESPN. Entonces, haberlo aprendido a usar abrió la puerta a muchísimos otros proyectos que no menores son Fox Sports Latinoamérica, National Geographic, ABC News, la parte de ligas de fantasía de ESPN, los canales de televisión, y todos están haciendo uso de esto. Entonces, al haber tenido esa experiencia ahí y al haber sido cofundador de esa metodología de trabajo, la verdad he tenido que derrotar por todo eso y apoyar a muchos otros equipos en la implementación de esas buenas prácticas, y ha sido muy, muy agradable. Ha sido muy agradable porque tanto en Globant como en Disney hay desarrolladores increíbles. Últimas dos preguntas. ¿Un consejo para obtener una internship en Globant? Bueno, hay una mala noticia, es que hay como un contrato con el gobierno, un acuerdo con el gobierno, y los únicos internships que hay son del SENA o de universidades públicas, si mal no entiendo. Entonces, internship como tal no hay. Ahí es bootcamps, hay hackatones, pueden aplicar directo con algún referido. Si alguien aquí quiere aplicar, escríbame porfa, que no hay ningún problema si quieren. Yo hago la labor externa de evaluarlos, por decirlo así, y decirles en qué deberían estudiar antes de presentar la entrevista. Después que presenten la entrevista, yo les voy a decir que no les voy a hacer la entrevista por temas éticos, y ya se desenvuelven directo con otro, se llaman gatekeepers, los entrevistadores técnicos en Globant. Entonces con otro gatekeeper lo harían. Creo que eso es lo mejor que puedo contestarles ahí, pero no hay internships. Para ICESI al menos no. Carlos Reyes nos pregunta, ¿cuál es la mejor forma de enviar una hoja de vida para aplicar como diseñador UI UX y programador junior? Con un referido, definitivamente. Como les dije ahorita, escríbanme a mí, yo les puedo entregar la hoja de vida al equipo de recruiting, y les puedo ayudar definitivamente pues para hacer averiguaciones previas en que pueden enfocarse o que puedan estudiar antes. La verdad, yo tuve muchos amigos que me ayudaron a entrar aquí. Julio Jaramillo, no sé si alguno lo conozca, fue quien me refirió a mí dentro de Globant, y por eso estoy acá. Entonces, la verdad, la labor continúa y los invitaría a todos ustedes a que hagan esa misma labor de incluir a más gente en donde estén. Ayuden a subir a más gente porque la verdad, esto es un gremio que tiene lugar para todos y aquí la competencia no es fuerte. Aquí hay lugar para todos, y
es chévere, o al menos así me gusta pensarlo, es chévere ayudar a la gente a crecer. Y bueno, para lo último, ¿hay algo que quieras recomendarle a todo diseñador y desarrollador? Dos cosas. La primera es que conozcan que uno tiene ciertas etapas de conocimiento. ¿A qué me refiero? Cuando uno, o al menos así lo veo yo y lo ve un desarrollador bastante famoso que me gusta seguir, se llama Jake Archibald, man trabaja para Google, específicamente desarrolla Google Chrome. Entonces le damos un poquito. Hay tres tipos de desarrolladores. Un desarrollador que está comenzando, que hace las cosas de una manera muy inocente, por decirlo así, cuyas implementaciones pueden no ser robustas y pueden a veces no ser las mejores, pero definitivamente es un código muy entendible. Es un código o una experticia muy amigable a todos. Cuando nosotros ya empezamos a entender muchos más conceptos, estudiamos más a profundidad, empezamos a hacer las cosas, y me incluyo ahí porque durante mucho tiempo lo hice y estoy intentando salir de eso, de una forma en que es absolutamente blindada. Entre más sabemos, más queremos implementar cosas extrañas, más escribir esto en una sola línea y hacer lo que, mejor dicho, que la gente tenga que ir a decirnos, por favor explícame el código que hiciste porque no lo entiendo, y hay gente que se siente bien con que sea así. Mi invitación sería a que lleguemos a un tercer nivel donde, a pesar de que sepamos hacer todas las cosas, hacerlas bien, pero hacerlas de una manera en que sean entendibles para todos. El conocimiento, a fin de cuentas, debería ser público, todo debería ser entendible a todo el mundo, y creo que eso es algo, un mensaje muy lindo de diseño en medios interactivos. Queremos hacer que tecnología muy compleja tenga interfaces de usuarios súper bonitas para que los usuarios puedan acceder a ella, o al menos así me gusta verlo. Apliquen eso en todo momento. Si ustedes saben algo, no lo blinden o no lo bloqueen. Intenten compartirlo. Eso fue algo que a mí me tomó mucho trabajo entender, y la verdad es una mejor forma de hacerlo. La segunda cosa es siempre tener una actitud de aprendizaje. Aprendan o sepan lo que ustedes quieran saber, o todo lo que puedan saber. Todas las personas en el mundo tienen algo que enseñarles. Y eso no es un dato menor en el gremio de software. Aquí se conocen mucho los ingenieros de software como gentes llenas de ego, y es verdad, no es mentira. La gente que de verdad resalta es la gente que está dispuesta a aprender, que otro le dice, ve, yo no estoy de acuerdo con tu implementación, esa vaina es una mierda, y en vez de ir a contestarle igual, le dicen, ¿por qué? Contame. Enseñame un poquito, de pronto yo no estoy viendo las cosas de la misma manera, discutámoslo y lleguemos a una mejor solución. Esa actitud de aprendizaje es definitivamente lo que eleva a muchas personas, porque no solamente no crean enemigos, sino que se hacen amigos, sino que aprovechan el conocimiento de toda la gente, por más ruino, por más ególatra que pueda ser. El man puede estar haciendo un discurso gigante de cómo su ego es superior a tu conocimiento, pero vos estás aprendiendo un nuevo punto de vista, lo puedes tomar o no, y al final puedes embarcarte en una discusión a decirle, bueno, sí, todo bien. Ya. Entonces, creo que esas son las dos cosas. Intenten compartir sus códigos, intenten hacer que sus cosas sean lo más amigables a todo el mundo posible, y siempre tengan una actitud de aprender. Son cosas que a muchos nos tomó años, años de la vida aprender, y que la verdad a mí al menos me han beneficiado muchísimo. Bueno, Felipe, queremos agradecerte mucho por la compañía el día de hoy, por tus vivencias. Seguro muchos nos vimos inspirados o identificados con lo que has vivido. Antes de finalizar, sí, pues queremos dar unos agradecimientos a algunas entidades y empresas que nos han dado apoyo en este evento. A Graphics Design, agencia creativa aquí en Cali, Colombia, enfocada en el marketing, el diseño gráfico, el desarrollo web, entre otros. También a MATLAB, estudio enfocado en el branding, web, marketing digital, el cual se destaca por llevar a cabo un desarrollo integral en la construcción y posicionamiento de marcas. Y finalmente a Wabi, una agencia creativa.
A los interesados, en la sección de preguntas están los perfiles de estas compañías de Instagram para que los conozcan un poco más. Muchas gracias a todos. Bueno, Mu- muchas gracias a ustedes por la invitación. En Twitter yo aparezco como @somfelipe. No sé dónde lo puedo escribir. Si quieres, díctanoslo y nosotros lo escribimos aquí en las preguntas. Listo, es @SOME Felipe. Como algún Felipe. Así aparezco en Twitter. No soy demasiado activo, pero estoy intentando adoptarlo más. Es una buena manera de compartir cosas. Entonces, por ahí cualquier duda, pregunta, contacto, lo que sea, estoy pendiente y de verdad la idea es ayudarnos entre todos. De parte mía, muchas gracias Felipe por compartirnos tus experiencias y por tus consejos sobre pues, cómo manejar buenos programas, equipos de trabajo, tu experiencia como Tech Lead. Y bueno, ya como para finalizar, a todas las personas de la audiencia, muchas gracias por su participación y esperamos que sigan conectados con la FEDI toda la semana. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias por esos espacios tan bonitos. Chao. Chao.